buenas noches, estamos en el programa En la Línea con mi compañera Georgina y Raúl Sánchez Carrillo. Aquí, como cada semana, planteándoles, explicándoles algunos de los problemas que tenemos constantemente y que generalmente son de, pues vamos a decir, cotidianos. Hemos visto en los últimos meses cómo ha crecido el robo. Los robos más bien en la vía pública, en las casas habitación y en otros lugares. Y entonces empezamos también a escuchar constantemente de que a los bandidos debía, como se decía o como se dijo hace muchos años, había que lincharlos. El linchamiento prácticamente no existe en México. Si existió, fue por allá por los años 30 o 40, pero ni usted, ni tú, Georgina, o tú, Raúl, nos hemos dado cuenta de que en estos últimos años o en últimos meses haya habido gente linchada. ¿Qué es el linchamiento? Como se pensaba que debía de suceder en otros tiempos. Bueno, pues detener al culpable de un robo, de una violación a una menor de edad o de un ataque a mansalva, sobre todo a los mayores de edad. Y bueno, lincharlo era agarrarlos a garrotazos o con reatas darles duro y hasta dejar prácticamente muertos a los linchados. Eso del linchamiento, como les digo, prácticamente, Georgina, no lo hemos visto o no hemos sentido que continúe en estos tiempos. Bueno, ha habido algunos casos últimamente, pero a mí también lo que me sorprende es que de esos casos ha sido en contra de autoridades, ¿no? De muchos policías. ¿Desde cuándo se acuerdan en la Ciudad de México que quemaron a algunos policías, que golpean a policías? Ya no solamente es a alguien de la comunidad, sino ya es un desafío a la autoridad, ¿no? ¿Tú has sabido últimamente de algo de eso? Hay antecedentes recientes, sobre todo en municipios del Estado de México, Michoacán, incluso Tabasco o Veracruz, donde porque ha habido linchamientos de 2 hombres que fueron sorprendidos tratando de robar un domicilio, o en un intento de secuestro de un niño o una niña, o en tocamiento a mujeres, que la población se les va encima con lo que puede, piedras, palos. Es decir, y cuando llega la policía, ya que el presunto delincuente está moribundo, a rescatarlo, a veces ya no lo logra salvar. Porque ya está muerto o porque está muy mal herido, en fin. Esto, como les decíamos, no es común en estos tiempos, ya prácticamente está desaparecido. Pero sí, sabemos de los ataques que reciben los autores de delitos. Como que esto es periódico. A veces vemos absoluta tranquilidad en las poblaciones, como decía Raúl, de los alrededores de la capital de la República, en pueblos cercanos a las ciudades importantes, y nos enteramos de los robos, de los asaltos nocturnos, sobre todo, de 3, 4, 5 individuos que entran a una casa, llegan a veces con machetes, a veces con dagas, pistolas, y se roban lo que quieren, y entonces los habitantes de determinada población se enfurecen, y es cuando nace la idea de lincharlos. Bueno, tampoco hemos sabido últimamente, Georgina, que haya habido un linchamiento por el asunto de un robo. Más bien, hemos sabido, sí, que detienen
a ciertos delincuentes y les ponen unas palizas o los entregan a las autoridades y se les consigna, pero un linchamiento prácticamente como lo fue en los tiempos pasados ha dejado de existir, Raúl. Ha disminuido, aunque en los últimos 2020-21 ha tenido un incremento, porque en algunos municipios los delincuentes piensan que no va a pasar nada. La reacción de una población para poder desquitarse, por decirlo de alguna manera, de alguien que ha atentado por algún motivo contra esa comunidad, es que convoca, tocando la campana de una iglesia o convocando al pueblo a gritos a que los linchen y los maten. No es ya ajeno que en muchos municipios, colonias, incluso hay enormes mantas que advierten que al que llega a robar, a tratar de secuestrar o a faltarle respeto a una mujer, lo van a linchar. Yo recuerdo esto que menciona Raúl en mi pueblo, que es San Bartolomé, Coatepec, aquí en el municipio de Huixquilucan, que en alguna ocasión, dos o tres veces más bien, sí hubo el llamado con la campana del pueblo. Como todos ustedes saben, las iglesias tienen 2 o 3 campanas que les son colocadas en cada una de las torres del campanario, como es conocido. Entonces, cuando las campanas suenan, pues es que algo puede estar pasando. Yo la verdad, desde chamaco, allá en donde yo me desarrollé, escuché 1 o 2 veces el sonar de las campanas, pero no sucedió lo que creíamos ahora, y entonces también se pensaba que iban a ser linchados los que fuesen detenidos. Pero sí existe la amenaza para que aquellos que sean detenidos robando o atacando a alguna mujer o a algún anciano, se les linche, es el término. Que sucede el linchamiento, eso es otra cosa, Georgina. Sí, bueno, la verdad es que tomar justicia por propia mano ya me parece de tiempos pasados, ¿no? Para eso se supone que hay un poder judicial, que hay un Estado de Derecho, porque aquel que convoca un linchamiento asume que él es el juez y que él decide sobre la vida de los demás. No sé si tú tengas alguna información, pero yo, aparte de algunas poblaciones del Estado de México, como que hay estados que tienen esa proclividad de que haya linchamientos, como son el Estado de México, Michoacán, Veracruz. No sé por qué esos 3 estados fundamentalmente figuran entre los lugares de posibles o reales linchamientos. El Estado de México, repito, Veracruz, Michoacán y alguno que otro, pero no son todos los estados de la República donde prolifera esa práctica de los linchamientos. Efectivamente no es generalizada, afortunadamente, pero lo que sí es que se ve como una respuesta de una sociedad que no se siente protegida. Como una advertencia, ¿no? Que causa miedo. Y que la sociedad no se siente protegida por la autoridad, y como bien lo señala Georgina, se toma la ley por su propia mano y entonces deciden castigar y con la vida a quien atentó contra ellos. Bueno, qué bueno que no hemos sabido de estos tipos de ataques, porque lo lógico es que si un individuo es detenido porque cometió un robo o porque cometió un asalto en casa habitación o porque agredió a una menor de edad, lo lógico es que se le detenga y se le ponga en manos de autoridades para que se proceda legalmente en contra de ellos, o sea, con cárcel, con presidio. Hemos sabido que últimamente, recientemente, vamos a decir, en los últimos años, ha habido sentencias hasta de 40, 50 años
para individuos delincuentes, por supuesto, que han cometido ilícitos graves y les ponen elevadas penas. Pero yo creo que se requiere, sobre todo en estos días de inseguridad en tantos lugares y por la misma pobreza que los provoca, que haya más energía y más participación de los presidentes municipales, de todos los alcaldes, donde hay esa tendencia de los robos y de los asaltos, porque ya sabemos lo que está pasando en estos días en México. Increíblemente, Georgina, han aumentado los robos, los delitos, por la misma pobreza que envuelve a la República. Pero además, pues también aumentan en la misma medida que hay impunidad, ¿no? Porque la gente o los delincuentes están confiados en que no sucede nada, que no hay carpetas de investigación, que no hay investigación, por supuesto mucho menos sentencias, ¿no? Así como también está mal que hay mucha gente dentro de la cárcel que está esperando tener una sentencia, ¿no? Entonces esta falta de justicia, de Estado de Derecho, del Poder Judicial, una ausencia que provoca que los ciudadanos tomen la justicia en su propia mano. Eso requiere más energía, Raúl. Sobre todo una actuación en la aplicación de la ley, y en la aplicación de la estricta ley del tiempo ya se nos acabó. No, bueno. Bueno, pues si no hay linchamientos, por lo menos que sí haya arrestos de los culpables de delitos, sobre todo hoy que hay tantos cárteles, como se les llama a toda la República, y que sean detenidos los responsables y se proceda contra ellos, porque, bueno, pues es lo mejor para la sociedad y es una forma de que se hagan las cosas sin llegar a las consecuencias graves de los llamados linchamientos. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Félix. Gracias, Georgina. Buenas noches. Nos vemos en la próxima.